Audiencia pública. Audiencia pública de fecha 30 de abril de 2013. Recurso expediente 1538-2012. Recurso extraordinario interpuesto por Ambrosio Quirós Consolidación contra la resolución número 12-2013 del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que declaró infundado el recurso de apelación interpuesto contra el acuerdo de Consejo número 231, que rechazó la solicitud de vacancia contra Fernando Ciro Casio Consolación, alcalde de la Municipalidad Distrital de Quillo. Por el señor Ambrosio Quirós Consolidación concurre el abogado José Adriano Aguilar Pereda. Por el señor Fernando Ciro Casio Consolación concurre el abogado Luis Paolo Loli Torres. Muy bien, señor abogado, el doctor Aguilar Pereda. Póngase de pie, por favor. Tiene el uso de la palabra, lo escuchamos, 3 minutos. Señor presidente. Mueve el teléfono, el micro. Señor presidente, señores miembros del jurado, recurro a este jurado nacional solicitando se sirva a declarar fundada el recurso extraordinario frente a la resolución 12 del 2013 emitida por este jurado con fecha 10 de enero del año en curso. Señores miembros del jurado, el fundamento central para declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por mi patrocinado se encuentra en el quinto considerando de la resolución emitida por este ilustre jurado. Se refiere a lo siguiente, es decir, que el señor Fernando Ciro Casio Consolación contrató los servicios de un abogado externo para que defienda los intereses de la Municipalidad Distrital de Quillo. Sin embargo, dicho alcalde utilizó los servicios del abogado externo para una denuncia de difamación que es estrictamente de carácter personal. El Jurado Nacional de Elecciones ha señalado en el considerando quinto, que es el fundamento central, que si bien es cierto el abogado Alberto Oliva Calderón fue contratado por la Municipalidad Distrital de Quillo, lo que queda corroborado con los recibos de honorarios de hoja 98 a 135, también es cierto, señala el tribunal, se aprecia que dicha demanda y el proceso especial de querella instaurado no es realizado solo por el interés del alcalde Fernando Ciro Casio Consolación, sino también por la Municipalidad Distrital de Quillo, tal como se aprecia de hoja 151 a 152, el juzgado liquidador de Casma, mediante resolución 12 de fecha 18 de septiembre de 2012, resolvió conceder el recurso impugnatorio de apelación interpuesto por Alberto Oliva, apoderado de la municipalidad. Es decir, señores miembros del jurado, el fundamento, la prueba instrumental básica es la resolución 12, que el juzgado transitorio de Casma concedió el recurso de apelación al apoderado de la Municipalidad Distrital de Quillo. Sin embargo, el jurado no ha tenido en consideración la resolución 18 de fecha 17 de enero del año 2013, que la Sala Penal Liquidadora ha revocado dicha resolución y ha señalado con toda claridad, me permito dar lectura a ese aspecto. Debe resaltarse que el sujeto pasivo en este tipo de delitos puede serlo cualquier persona natural o jurídica. De la redacción del tipo penal se elige que no se requiere alguna cualidad o condición diferente a la de ser persona natural, excluyéndose a la persona jurídica de ser sujeto pasivo de difamación. En este sentido, debe quedar establecido que la calidad de sujeto pasivo en el caso concreto recae sobre Fernando Ciro Casio Consolación y no sobre la Municipalidad Distrital de Quillo, conforme pretende establecerse. Y continúa la sala. En este sentido, en mérito a lo establecido por el artículo 298,
segundo párrafo del Código de Procedimientos Penales, debe corregirse la resolución 12 de fecha 18 de septiembre del año 2012 en el extremo de la parte resolutiva en cuanto refiere en agravio de la Municipalidad Distrital de Quillo, debiendo ser lo correcto en agravio de Fernando Ciro Ocasio Consolación, debiendo llamarse la atención a la juez del Juzgado Penal Liquidador Transitorio, Patricia Peralta Gambini, para que en lo sucesivo ponga mayor celo en el cumplimiento de sus funciones. Es decir, señores miembros del jurado, no se ha tenido en consideración esta resolución de segunda instancia, que ha adquirido la calidad de cosa juzgada y nos ha señalado con toda claridad que el agraviado es Fernando Ciro Ocasio Consolación y de ninguna manera la Municipalidad Distrital de Quillo. En tal sentido, considero, a nombre de mi patrocinado, y solicito a este ilustre jurado se sirva evaluar la resolución de la sala. Y considero que existe un error por cuanto, según la resolución 12 de 2013, es de fecha 10 de enero del 2013. Y la resolución emitida por la sala penal, que tiene la calidad de cosa juzgada, fue presentado el 25 de enero, toda vez que la sala emitió la resolución el 17 de enero del año 2013. Esto es, señores miembros del jurado, cuanto solicito se tenga en consideración para su respectiva evaluación. Bien, igual tiempo, doctor Loli Torres. Muy buenos días, señores miembros del jurado. Vengo a esta instancia a solicitar se declare infundado el recurso extraordinario presentado por el señor Ambrosio Quirós Consolación por no haber argumentado mínimamente, demostrado cuál es el error de la decisión del Jurado Nacional de Elecciones. Señores magistrados, la Ley Orgánica de Municipalidades establece que todo ciudadano puede solicitar la vacancia de algún miembro de un consejo municipal, presentándolo ante el municipio, ante el consejo o ante el Jurado Nacional de Elecciones. Pero para ello tiene que ser fundamentado y sustentado en pruebas suficientes y fehacientes, cuya carga de la prueba conlleva a que el solicitante tiene que probarlo, lo cual no está demostrado. Analizando el recurso extraordinario presentado por el recurrente, procede a cuestionar la resolución número 10 del 2013 del Jurado Nacional de Elecciones, en el cual argumenta que se ha realizado una valoración parcializada de los medios probatorios ofrecidos con el ánimo manifiesto de favorecer al señor Fernando Ciro Ocasio Consolación, e incluso establece que se está opinando sobre una base equivocada, e incluso el recurrente está olvidando que uno de los pilares fundamentales del debido proceso es la motivación, lo cual ha conllevado a que este pleno evalúe en cada instancia respectiva, en el cual los accionantes hemos tenido el uso del derecho a la acción, hemos probado, hemos sido oídos y cada etapa es preclusiva. El señor recurrente hace mención a la resolución número 19. La resolución número 19 que salió el 1 de febrero del año 2013 de la Sala de la Corte Superior de Justicia del Santa, también establece en la última parte integrar en la resolución número 18 a Fernando Ocasio Consolación como en su condición de alcalde de la Municipalidad Distrital de Quillo. Todos estos elementos lo hemos venido analizando en las etapas que ya han precluido y se ha demostrado fehacientemente que han habido errores probablemente en la digitalización de los auxiliares jurisdiccionales, pero que ello no conlleva a que se desconozca que cuando el señor alcalde del distrito de Quillo hizo el derecho a la acción, presentó el credencial respectivo que lo legitima como alcalde. Por todo lo expuesto, señores magistrados, pido a ustedes declarar infundado el presente recurso. Preguntas, a ver, al abogado, dígame usted dice que este Supremo Tribunal Electoral ha incurrido en violación al debido proceso, etcétera, etcétera, por no haber merituado una prueba. Usted ha dicho que es del 18 de enero y la audiencia de este caso fue el 10 de enero.
¿Cómo pudo hacer el tribunal para una prueba inexistente en esa época? Sí, es cierto lo que informa. Pues le digo, pues por eso hay que medir sus palabras. A usted, dígame, el alcalde estaba denunciado como persona natural y utilizó los servicios de un abogado externo de la municipalidad. No, ¿No? el abogado, la municipalidad, o sea, al abogado se le imputa una responsabilidad. Al alcalde. Al alcalde le imputa una responsabilidad dentro del uso de sus funciones. Ya. Y el alcalde, Por utilizar los servicios de un abogado contratado por la municipalidad. que ya ¿no? estaba contratado Ya. para los servicios externos de la municipalidad. Pero su patrocinado le canceló los honorarios al abogado externo. No, la cancelación es producto de que él ejercía la actividad como abogado externo de la municipalidad. Está bien, pero en el proceso no era la municipalidad la encausada, sino su patrocinado, el alcalde. No, el alcalde inicia la acción como agraviado, como representante de la municipalidad distrital de Quillo. O sea, ingresa como municipalidad e incluso anexa el credencial que lo acredita como tal. Ya, perfecto. ¿Preguntas? Sí. Pregúntale, doctor Velarde. Señor, que nos aclare, el primer abogado, el apelante, dice usted que nosotros nos hemos parcializado y que hemos cometido errores. Yo quisiera que usted nos diga cuál es la manera, cómo nos hemos parcializado y cuáles son los errores. Pero con la diferencia de que usted dice de que el juzgado salió una resolución que le excluyó al municipio y lo incluyó solamente al alcalde. Pero las fechas, ¿usted puede decirnos? Doctor, el recurso extraordinario, sin pretender excluirme de ello, podrá verse en el expediente. Sin embargo, debo aclarar que la resolución 12 emitida por el jurado es de fecha 10 de enero, doctor. Claro, pues. Y la resolución emitida por la sala, por la sala penal, es de ¿La fecha- apelación cuándo fue? La resolución emitida por el jurado. No tratemos de confundir, sino que hagamos en forma cronológica. A eso voy, doctor. La resolución del jurado, la resolución 12, que declara infundado el recurso de apelación, es de fecha 10 de enero, doctor. Y la resolución que emitió la sala, donde precisó que el agraviado no era la municipalidad, sino solamente el alcalde, es de fecha 17 de enero, doctor. Bien. Vista la causa, que al voto. Expediente 1420-2012. Recurso extraordinario interpuesto por Walter Quispe Vilcas, Genaro Soto Mendoza y Paula Encarnación Gamboa Pérez de Porcel, contra la resolución número 23-2013 del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que declaró infundado el recurso de apelación y en consecuencia confirma el acuerdo de consejo que declara improcedente la vacancia de Guido Iñigo Peralta, alcalde de la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador. Por los señores Walter Quispe Vilcas, Genaro Soto Mendoza y Paula Encarnación Gamboa Pérez de Porcel, concurre el abogado Freddy Aragón Valdés. Por el señor Guido Iñigo Peralta, concurre el abogado José Luis Espichán Pérez. Bien, doctor Freddy Aragón, tiene el uso de la palabra. 3 minutos. Gracias, señor presidente, señores miembros de este honorable Tribunal Electoral. Dentro de los parámetros de interpretación del artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades, este dignísimo Tribunal Electoral del país ha convenido en determinar con meridiana claridad de que sí es posible vacar a una autoridad cuando se ha beneficiado irregularmente por cobros de bonificaciones y gratificaciones obtenidos vía pacto colectivo, al cual no tienen derecho. Esto en un criterio de interpretación de cuidar los caudales fiscales de la municipalidad y evitar el aprovechamiento indebido bajo el pretexto de que estas autoridades tendrían derecho y acceso a estos beneficios que por ley corresponden a las organizaciones sindicales. Pero a su vez, la resolución 671 del año 2012
de este Supremo Tribunal Electoral ha determinado que es posible desestimar una solicitud de vacancia siempre que la autoridad cuestionada haya regularizado de inmediato, haciendo la devolución íntegra de lo que indebidamente percibió y a su vez haber acreditado fehacientemente esa devolución. Por eso es que nosotros interponemos este recurso extraordinario por violación del debido proceso y la tutela procesal efectiva, bajo el argumento de que se ha omitido la valoración conjunta de los medios probatorios que tiene amparo legal en el artículo 1 del título preliminar del Código Procesal Civil y el artículo 197 de este mismo texto adjetivo civil, que los obliga a merituar en conjunto todos los medios probatorios que con suficiencia obren el expediente. Y entonces no se puede sostener, señor presidente, dignísimos magistrados, el considerando 9 de la resolución venida en grado, que dice enfáticamente que este alcalde cuestionado hoy hizo la devolución íntegra de lo que indebidamente percibió por concepto de bonificaciones y gratificaciones. Y entonces a las pruebas nos remitimos, señores magistrados, a fojas 15 y 16 y a fojas 21 y 22. Al tiempo de solicitar la vacancia presentamos las planillas de los funcionarios públicos de la Municipalidad de Villa El Salvador y entonces ahí se podrá ver cómo es que estaba compuesto la remuneración del alcalde cuestionado. Venía percibiendo por concepto de bonificación especial de refrigerio y movilidad. El tema de la bonificación por 1 de mayo que lo devolvió y el tema de la gratificación por fiestas patrias que también lo devolvió, pero nunca devolvió la bonificación por refrigerio y movilidad. Y entonces, ¿cómo era posible, señores magistrados, que un alcalde sea beneficiario de movilidad y refrigerio cuando eso solo corresponde a los funcionarios de carreras sometidos a la carrera administrativa? Y esta facultad. Con todo respeto, pero no es necesario que grite. Tiene micro y el auditorio no es muy extenso, así que no grite. No hay ni un sordo aquí en el tribunal ni en el auditorio, creo. Señor presidente, gracias. Voy a modular. Es el tono de mi voz, no es que esté enfurecido tampoco, presidente. Pero, sin embargo, en el mismo sentido de mi exposición, señor magistrado, entonces existen los suficientes medios probatorios que no fueron valorados por este Supremo Tribunal Electoral. Y decía, el artículo, las fojas 15, 16, a fojas 21 y 22, allí están las planillas por las cuales se están comprobando. Ahora sabemos, señor presidente… Y vaya concluyendo, el tiempo ya se ha vencido con exceso. Gracias. Ahora sabemos, señor presidente, gracias al informe que ha presentado el mismo alcalde, que esta bonificación por refrigerio y movilidad lo había percibido todo el año 2012. Y ahora, soterradamente, señores magistrados, pretenden hacer unos saldos y operaciones aritméticas que supuestamente lo que indebidamente percibió por refrigerio y movilidad, hacer pasar como a un saldo a favor de él que indebidamente, supuestamente, ha sido descontado. Pero ahí están, señores magistrados. Por estas consideraciones, señor presidente y señores miembros de este honorable Tribunal Electoral, solicito se declare fundada el recurso extraordinario y reformando la resolución venida en grado, declararla fundada y en su oportunidad declarar procedente la vacancia del alcalde Íñigo Peral. Correcto, doctor Aragón. Igual tiempo, doctor Espichán. Señor presidente, digno magistrado de este Tribunal Electoral, vengo a solicitar se sirva a declarar infundado el recurso extraordinario presentado por el primer regidor Walter Quispe Vilca y otros en este proceso de vacancia, según supuestamente haber incurrido en el numeral 9 del artículo 22, concordante con el artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Señor presidente, dignos magistrados, es de conocimiento que este digno tribunal, a partir del mes de agosto del 2012, ha hecho un cambio jurisprudencial en lo que corresponde al tema de pactos colectivos. En tal razón, esta resolución no puede ser retroactiva. Es a partir de 2012 que una serie de alcaldes, haciendo
ejecución de la resolución 671, que dispone la devolución de lo irregularmente cobrado por pactos colectivos, salvaban y se estimaba la vacancia. Y eso ha ocurrido con mi patrocinado Guido Íñigo Peralta, que quiero hacer recordar que él asume el municipio de Villa El Salvador el 28 de diciembre del 2011. Es decir, los pactos colectivos a que se refieren mi colega son pactos colectivos del año 2009 y 2010, que no tienen nada que ver con su gestión. Por acuerdo Consejo número 016 del 2011, el Pleno establece que la remuneración del alcalde, de acuerdo a la ley 28.212, es 8.450 nuevos soles por todo concepto. Hemos demostrado con el informe 025 del subgerente de Recursos Humanos, que obra en autos con copia fehateada, que el señor alcalde durante todo el periodo 2012 ha cobrado la suma de 8.350 nuevos soles. Es decir, 100 soles menos de lo que establecía el acuerdo de consejo. ¿Y esto por qué, señor magistrado? Y lo voy a justificar técnicamente. Conforme obra en ese informe 025, se establece lo siguiente, que cuando se hacen las planillas en Villa El Salvador y se incluyeron la remuneración del alcalde en dichas planillas, estas planillas estaban configuradas, es decir, estaban sistematizadas, y cuando se incluía la planilla del alcalde, automáticamente registraba movilidad y refrigerio, automáticamente. O sea, no era que él percibía ese concepto, era porque las planillas estaban así estructuradas desde el año 90. Prueba de ello, señores magistrados, y lo voy a demostrar técnicamente, es que en julio de 2011, cuando se hace un descuento a los trabajadores de 100 nuevos soles por una bonificación que cobraban, se le aplica también al alcalde en julio de 2011, y por eso que su remuneración automáticamente bajó a 8.350. Es decir, es un tema técnico de planilla que ya se corrigió y que siempre, y está demostrado, como le dice mi colega en todos sus escritos, mi patrocinado ha cobrado 8.350 nuevos soles, suma inferior al acuerdo de consejo, suma que no excede la remuneración que establece la ley 28.212. En tal razón, esa maniobra que pretende la otra parte confundir a este digno magistrado, porque ellos han argumentado que mi patrocinado cobraba 8.450 más las bonificaciones, y eso es totalmente falso. En tal razón, lo que pretende la otra parte es una revaloración de los medios probatorios que ya existen en autos y han sido meritados por este digno tribunal. Prueba de ello es la resolución 023, por la cual se declara infundado su recurso de apelación. Finalmente, señores magistrados, estos hechos también fueron llevados a la Fiscalía Corporativa de Delito de Corrupción de Funcionarios. Por estos mismos hechos se ha emitido la disposición número 5 de fecha 13 de marzo de 2013, la misma que ha quedado consentida y ha establecido no formular ni continuar con la investigación en preparatoria, disponiendo su archivamiento en cuanto al señor alcalde Guido Íñigo Peralta por el delito de peculado en agravio del Estado. Disposición fiscal que ha quedado consentida. Concluya, señor abogado. Finalmente, señores magistrados, quiero reiterar, este digno tribunal ya ha emitido reiterada jurisprudencia en el tema de pactos colectivos. Mi patrocinado ha cumplido con devolver la suma de 300 soles por el 1 de mayo y la gratificación de julio. En tal razón, solicitamos respetuosamente se sirva declarar infundado el recurso extraordinario presentado por los peticionantes. Bien, preguntas, señor magistrado. Vista la causa, queda el voto. Expediente 1690-2012. Recurso extraordinario interpuesto por Rómulo Absalón Pardo Ortega contra la resolución número 66-2013 del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que declaró infundado el recurso de apelación y confirmó el acuerdo de Consejo número 98, que acordó desaprobar el pedido de vacancia presentada en contra de la alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Cañete, María Magdalena Montoya Conde. Por el señor Rómulo Absalón Pardo Ortega concurre el abogado Walter Terrones Suárez. Por doña María Magdalena Montoya Conde concurre el abogado Julio César Castiglioni Giglino. Bien, señor letrado, doctor Terrones, tiene el uso de la palabra. Lo escuchamos. Señor presidente, señores miembros del Jurado Nacional de Elecciones, solicitamos mediante el recurso extraordinario sea declarado fundado la resolución número 066-2013-JNE de fecha 24 de enero de 2013, en mérito a lo siguiente.
La señora María Magdalena Montoya Conde, alcaldesa provincial de Cañete, fue elegida para el periodo 2011-2014. Con fecha 2 de enero del año 2011, toma posesión del cargo. Con fecha 8 de enero del 2011, se publica el Decreto Supremo 0004/2011, en la cual establece una bonificación por escolaridad como pago único para los funcionarios y servidores administrativos de 400 nuevos soles. Es así, señor presidente, señores magistrados, que la alcaldesa en ejercicio, con menos de un mes de labores, en febrero del 2011 se asigna un bono por escolaridad de 7.800 nuevos soles, equivalente a una remuneración total íntegra, contraviniendo expresamente el Decreto Supremo número 0004/2011, que en su artículo 4 señala de manera expresa y contundente lo siguiente, señor presidente, señores magistrados. Artículo 4. Requisitos para la recepción del bono de escolaridad. Inciso B. Contar con el servicio con una antigüedad no menor de 3 meses a la fecha prevista para el literal precedente. Señala, si no contara con el referido tiempo de 3 meses de labores, dicho beneficio se abonará en forma proporcional a los meses laborales. La alcaldesa provincial de Cañete tenía un mes laborando como alcaldesa y se asigna un bono de 7.800 nuevos soles. Señor presidente, señores magistrados, en el año 2012 la alcaldesa devuelve ese dinero de manera fraccionada en un plazo de 11 meses, pero eso no lo exime de responsabilidad ni enerva el gesto o la voluntad que ella ha tenido. Por el solo hecho de haber cobrado de manera indebida, contraviniendo la norma, ya ha incurrido, señor presidente, señores magistrados, en una causal de vacancia. Situación que tendrá bien amerituar su presidencia y los vocales. Bien. Doctor Castiglione, igual tiempo, ¿eh? Ya, ahí está. Gracias, señor presidente, dignos magistrados. En representación de mi patrocinada, María Magdalena Montoya Conde, alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Cañete, solicito se declare infundado el recurso extraordinario por afectación al debido proceso y la tutela procesal efectiva. Señor presidente, dignos magistrados, en el informe anterior hemos escuchado que también la naturaleza del petitorio en relación al numeral 9 del artículo 22, concordante con el artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades, es sobre los pactos colectivos y los cobros que habrían realizado varios alcaldes a nivel nacional. Y por lo cual, señor presidente, dignos magistrados, quisiera hacer un ruego a este colegiado. En el Congreso de la República existe un predictamen de la Ley Orgánica de Municipalidades, el cual se está discutiendo, y nosotros ya hemos hecho llegar nuestros aportes. Sería muy importante que el colegiado haga llegar sus aportes correspondientes, porque si no, presidente, nos vamos a pasar discutiendo todo el año sobre los pactos colectivos que en el año 2011 o 2012 los alcaldes pudieron haber cobrado. Y disculpe la licencia, señor presidente. En segundo lugar, señor presidente, he presentado un escrito, el sistema se ha caído del Jurado Nacional de Elecciones, por lo menos no funcionaba hasta la hora que ingresé, no sé si ya tendrán ese sistema. He ingresado un escrito, que solamente lo voy a mencionar, donde acompaño 3 transcripciones de diálogo, señor presidente, donde el peticionante en los medios de prensa, con el periodista Rubén Aquino, director del programa periodístico Democracia en radio, y el señor Rómulo Pargo Ortega, promotor del pedido de vacancia, hacen 3 entrevistas públicas y hemos acompañado el CD. En estas 3 entrevistas públicas, pido las disculpas del caso por este tema antiético de mi parte, lo mencionan a usted, que han conversado con usted, lo mencionan al ex secretario general
del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Roque Bravo Basaldúa, y también me mencionan a mí. Presidente, quien no se atreve a ir al Consejo Municipal como peticionante a defender su pedido de vacancia, ¿cómo puede tener, y disculpe la licencia, la hombría, después de salir en los medios de prensa y echar barro a los abogados y a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones? El señor nunca estuvo en el Consejo Provincial de Cañete porque este modesto abogado sí lo estuvo. Y eso quería poner en conocimiento, señor presidente. Señor presidente, la materia controvertida del recurso extraordinario. En el punto 3, en los presentes actuados existe afectación al derecho y a la debida motivación. No hemos escuchado en qué consiste esa afectación y esa debida motivación. Coma, el cambio jurisprudencial aplicado indebidamente en el caso concreto. Presidente, vine cuando informé el primer caso de pactos colectivos porque quería darme una oportunidad a mí mismo y al colegiado de ver si el colegiado hacía un análisis de la jurisprudencia anterior. Y analicé la secuencia que había tenido todo el 63 y usted tuvo la paciencia y la generosidad de escucharme. ¿Y el colegiado qué resolvió? Criterio que ya ha sido adoptado. Si el colegiado ha adoptado ese criterio, lo que corresponde a los abogados es respetar ese criterio, así estemos en contra del criterio. Es un criterio adoptado por el colegiado. Y aquí no se ha cambiado en esta resolución de Cañete, señor presidente, no se cambió el criterio. El criterio se cambió en la resolución de Gregorio Albarracín. Y lo que sí aclaró este colegiado dijo que ese criterio no tiene efecto retroactivo y que el alcalde que devuelva a partir de ese criterio, una vez conocido la causal de vacancia, en consecuencia no estará incurso en la causal establecida. Se señala lo mismo, señor presidente, se cita la resolución 671 y termino, presidente, con lo que ustedes resuelven en Santa Anita. Este pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en la resolución 556, estimó que era posible declarar la vacancia y en la resolución 671 que una vez que haya cumplido con el requisito de devolver, la señora Montoya cobró en el 2011, presidente. La resolución... Concluya, señor letrado, concluya. Termino, presidente. No está claro. La resolución del Jurado Nacional de Elecciones es de mayo del 2012. En consecuencia, en el 2011 no existía este criterio. Por estas consideraciones, señor presidente, por la majestad de la ley y el derecho, vengo a solicitar a este ilustre colegiado se sirva desestimar el recurso extraordinario interpuesto. Gracias, presidente. Bien, ¿se encuentra en esta sala el señor Rómulo Absalón Pardo Ortega? ¿Su patrocinado se encuentra, señor abogado? No se encuentra, señor presidente. Porque hasta donde yo recuerdo es un periodista que pidió insistentemente que le dé cita, no se le dio cita por razones de tiempo, y él reclamaba por haber sido denunciado desde su punto de vista del periodista indebidamente por parte del procurador. Hasta ahí recuerdo. Sería bueno que lo acompañe cuando tenga audiencia su patrocinado, ¿ya? Gracias, señor presidente. Correcto. ¿Preguntas? Vista la causa. Claro. Expediente 1567-2012. Recurso extraordinario interpuesto por William Llanos Sánchez contra la resolución número 57-2013 del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que declaró infundado el recurso de apelación y en consecuencia confirmó el acuerdo de consejo adoptado en la sesión extraordinaria del 3 de septiembre de 2012, que rechazó la solicitud de vacancia interpuesta contra Walter Enrique Chávez Altamirano, alcalde de la Municipalidad Distrital de Bellavista. Por el señor William Llanos Sánchez concurre el abogado Julio César Castiglioni Quiglino. Por el señor Walter Enrique Chávez Altamirano concurre el abogado Alberto Bayón Landa Córdoba. A ver, señor doctor Castiglioni, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente, dignos magistrados. Vengo a solicitar se sirva a declarar fundado el recurso extraordinario por afectación al debido proceso, en razón que la resolución recurrida tiene algunos puntos de la falta de motivación. Son 5 considerandos en cuanto a la motivación y hay 2 puntos específicos que voy a señalar. Al alcalde a quien se le pide la vacancia es
Walter Enrique Chávez Altamirano. El señor Walter Enrique Chávez Altamirano, señor presidente, mediante resolución 622 del 2011, fue vacado por el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué pasó en Bellavista? Por actos vandálicos se anuló las elecciones municipales, se prorrogó el periodo de vigencia del mandato del alcalde hasta que hayan nuevas elecciones municipales en junio del 2011. Y el 11 de julio del 2011, el Jurado Nacional de Elecciones lo vaca por condena por delito doloso. Con fecha 9 de agosto en la resolución 679, el Jurado Nacional de Elecciones declara infundado el recurso extraordinario por afectación al debido proceso y la tutela procesal efectiva interpuesta por Walter Enrique Chávez Altamirano. Y con fecha 12 de septiembre del 2011, en el auto 2, el jurado declara improcedente el pedido de nulidad interpuesto por Walter Enrique Chávez Altamirano. Este señor en el ejercicio del cargo fue vacado por condena por delito doloso. Se presenta a las elecciones complementarias y por una etapa procesal mal manejada, el señor postula y sale ganando las elecciones. Pero ¿qué es lo que ha pasado el día de ayer, señor presidente? Y pido licencia y las disculpas del caso. Pido las disculpas públicas, señor presidente. El día de ayer a las 8:26 de la mañana, mis patrocinados aquí presentes me acreditan como abogado, con su sello y firma, y ingresa por la mesa de partes. A las 3 de la tarde entra un memorial del Frente de Defensa, a lo cual representan los señores. A las 3:15, presidente, ingresa un escrito firmado por el anterior abogado Alberto Huerta Caballero, y por favor, presidente, deme unos minutos más, en la cual, en la práctica, me subroga, cambia domicilio procesal, nombra como abogado al doctor Escalante Colome Jorge, y a William Llano Sánchez, el señor que está aquí presente, le hace la firma y le ingresa a las 3:15, pensando que nosotros no íbamos a tener acceso a la página web del Jurado Nacional de Elecciones. El día de hoy hemos ingresado un escrito pidiendo que se deje sin efecto ese escrito, pidiendo que se remitan copias certificadas de los actuados al Colegio de Abogados de Lima y al Colegio de Abogados del Callao, y además hemos presentado los sustentos correspondientes. Presidente, voy a decir también algo deshonesto y pido las disculpas, y los vocales antiguos sabrán que siempre lo he hecho. ¿Por qué han querido impedir que Castiglioni venga a informar? Porque cuando los señores vinieron a buscar abogados, se encontraron con el colega que firma el escrito, hubo el informe oral, los llevó al Colegio de Abogados de Lima, a la dirección académica, dirección que yo he ostentado hasta el 10 de diciembre de este año. Después lo llevó, hablaron con el director y el director les dijo: esta resolución cuesta $30.000 y si no hay los $30.000 va a salir en contra. Y cuando salió en contra, con una motivación a la cual hay que mejorarla, le dijo: ya ves, es porque no han dado a ustedes los $30.000. Los magistrados antiguos saben perfectamente que en más de 6 oportunidades yo he denunciado públicamente este tipo de hechos. El presidente, incluso el doctor Sibina, autorizó al procurador para que investigue, porque no es posible, señor presidente, que gente inescrupulosa tome el nombre de los magistrados, que gente inescrupulosa tome el nombre de los abogados y que haya gente, desde los jaladores de la puerta del Jurado Nacional de Elecciones, que sorprendan a la gente que viene de provincia, señor presidente. Voy a entrar al tema, señor presidente, pero quería poner esto en conocimiento, porque es sorprendente. Gracias, presidente. Lo que querían evitar, al sacarme del informe, querían evitar que informe la causa. Porque probablemente nuevamente los iban a buscar. Muy bien, presidente. Terminé. Vamos a la resolución. La resolución 057-2013, que tiene
5 considerandos. El tercer considerando dice: el primer elemento para la determinación de la infracción del 63 se hace referencia a la existencia de un contrato que afecte el bien municipal. En este caso no se ha acreditado la existencia del contrato. Sin embargo, presidente, cuando vine a sustentar el cambio de jurisprudencia, el colegiado me contestó en términos cordiales en la resolución que ya había un criterio en la resolución 171. Y en la resolución 171, numeral 17, dice, perdóneme la licencia para leer, para determinar la existencia de un contrato o que en lo mismo una afectación contractual, debe entenderse un criterio material o principal real, según el cual, más que exigir la demostración de la existencia de un documento formal debidamente inscrito por uno de los sujetos destinados a la prohibición del artículo 63, ha de buscarse otros elementos que permitan concluir que existió un acuerdo de voluntades entre dos partes respecto a la organización y determinación. Es decir, no hay necesidad, la resolución 171, no hay necesidad de la existencia de un documento firmado por el alcalde, porque evidentemente no lo va a hacer, sino es necesario demostrar de que hay un conflicto de intereses donde se privilegia el interés personal frente al interés público, señor presidente. Y aquí los 8.000 adobes, ustedes miran, ¿qué tiene que 8.000 adobes? Es poca cosa. Para un pueblo como Bellavista, en Jaén, que el alcalde elaboró en los terrenos de la municipalidad, los elaboró, los llevó para la construcción de su casa con la camioneta de la municipalidad. ¿No es causal de vacancia, señor presidente? ¿Podemos decir, no hay contrato y por eso no lo vacamos? El segundo elemento en la resolución, presidente, y con esto termino, por el contrario, los medios probatorios adjuntados por el alcalde demuestran que cuando se enteró del hecho, lo votó a esta persona. Pero, presidente, el artículo 6 de la Ley Orgánica de Municipalidades dice que el alcalde es la máxima autoridad ejecutiva y administrativa. El artículo 8 habla de la administración municipal. El artículo 20, las atribuciones del alcalde: defender y cautelar los intereses de la municipalidad, celebrar los contratos, nombrar al personal, el artículo 28. El artículo 26 sobre la administración municipal. El artículo 32 sobre las modalidades de la prestación de servicios. Y el artículo 37 sobre el régimen laboral. Vamos yendo al Termino, grande presidente. autor Castiglioni, ya pasó. Presidente, le agradezco, presidente, su generosidad. Presidente, no solo he visto esta resolución, estoy viendo resoluciones, presidente, en las cuales se dice que como lo hizo el funcionario, el alcalde no es responsable. No, presidente. Yo estuve en la discusión también de la Ley Orgánica de Municipalidades el año 2002 y 2003, y se puso precisamente que el alcalde era la máxima autoridad ejecutiva y administrativa para que no salgan de su responsabilidad frente a la administración municipal. El alcalde, al ser el titular del pliego, no puede desconocer los hechos que se suscitan en la municipalidad. Y termino, presidente. Y dice la resolución, en consecuencia, al no haberse acreditado la configuración del primer supuesto, no entran a los demás supuestos. En razón de ello, cuando se interpone el recurso extraordinario, dice que hay una insuficiencia en la motivación. Por estas consideraciones, señor presidente, agradeciendo su generosidad suya y del colegiado y pidiendo las disculpas del caso y por haber dicho cosas que no debo decir públicamente, pero los hago con el único objetivo de que no se maneje ni se maltrate la imagen del Jurado Nacional de Elecciones, vengo a solicitar a este ilustre colegiado se sirva declarar fundado el recurso extraordinario presentado por nuestra parte. Gracias, presidente. Bien. A ver, doctor Mayolanda, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente, señores. Si es más breve, el tribunal le va a agradecer. Si no, tomes el tiempo que tomó el doctor Castiglioni. Gracias. En aplicación del principio de igualdad. ¿Ya? Bueno, yo también sorprendido lo que ha denunciado el señor doctor Castiglioni, y debo precisar que yo no tengo nada que ver en ese tema, por si acaso, porque yo, como represento al alcalde, tendría algún interés en que el doctor no informe. Pero no es así, ¿no? Por si acaso, siempre la precisión. Lo que tenemos que ver, señor, ahora es el recurso extraordinario que se ha presentado, que es un recurso en la que tiene 6 páginas, en la que se explica todo lo que es el recurso, en qué consiste, y también alegan el artículo, en la resolución 171/2009, en la que se ha alegado, pero esa resolución es del 2009. Ya posteriormente se ha expedido la resolución 144/2012,
del 26 de marzo, en la que se dice que a efectos de determinar si una autoridad de elección popular ha incurrido en la prohibición de contratar que acarrea la subsecuente declaración de vacancia, dispuso un test de 3 pasos para la valoración de aquellos actos imputados como contrarios al artículo 63. Es decir, ya el Pleno, desde el 26 de marzo, está haciendo esta evaluación, y la primera evaluación es si existe un contrato. La segunda evaluación, si se acredita la intervención en calidad de adquirente o transferente del alcalde, como persona natural, como interpósita persona, o un tercero. Y posteriormente si hay interés propio, interés directo, y si se ha sucedido un conflicto de intereses. Por eso es que en las resoluciones que se expiden, hace el primer análisis, si es que existe un contrato. Efectivamente, el Pleno ha valorado todo el expediente y ha determinado que no había ningún contrato y por tanto no procedió a realizar las siguientes tests, ¿no? Como se dice en la resolución. Pero no es en esta instancia donde se deba revalorar las pruebas ni valorar las nuevas pruebas, porque han presentado nuevas pruebas. Tampoco pueden ser valoradas, como lo ha dicho el mismo Pleno en diferentes resoluciones, por cuanto solo es para ver si es que se ha afectado el debido proceso y la tutela procesal efectiva. En este caso, señor, el Pleno ha procedido conforme a la ley, conforme a la misma resolución que hace el test, que es la resolución 144-2012, que está consignada acá en una resolución 217A del mes del 7 de marzo, en la que se ha glosado este análisis. En consecuencia, en el caso que nos motiva, señor, no ha sido probado en ningún caso, ni ninguna forma, cuáles son las afectaciones que ha producido esa resolución y por tanto considero que ha sido declarada de acuerdo a los antecedentes, de acuerdo al proceso y de acuerdo a ley. Por eso yo, señor, solicito que se declare infundado el recurso extraordinario presentado en este caso. Algunas preguntas, doctor Castiglioni. Brevemente, presidente, solamente un aporte. Es que brevemente lo suyo es casi bíblico. La resolución es donde se hace el test 172 del 2010, no es del 2012. Ya. Gracias, presidente. Correcto. Bien, aquí se le imputa al alcalde haber mandado a fabricar en un predio de propiedad municipal 8.000 ladrillos y haberlos llevado adobes y haberlo llevado a su casa, ¿no? O para haberlos utilizado en la construcción de su casa. ¿Es así? Sí, presidente. Más allá de la inspección o constatación que hace el gobernador, ¿no? ¿Qué otro medio probatorio hay al respecto? La filmación, presidente, la cual no ha sido visualizada y que obra en autos y que se presentó. Y que no ha sido tachada. Y la famosa inspección del gobernador, sí, ¿no? Y que no ha sido tachada. Estos hechos tendrían un ribete penal. ¿Existe alguna investigación, una denuncia formulada? El tema penal no, el hecho se está investigando en la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República. Correcto. Lo otro, es preocupación constante de este Tribunal Supremo Electoral. ¿Hay alcaldes en esta sala? ¿O regidores? ¿Alcaldes o regidores? Hemos publicado sendos avisos en diversas oportunidades en los principales diarios del país. El descrédito de la justicia ordinaria, de la justicia constitucional y de la justicia electoral en este caso, viene también por la inconducta funcional de los abogados. Se dice en los avisos, señores alcaldes, el Tribunal Supremo Electoral resuelve de acuerdo a la Constitución y la ley. Si alguien le está insinuando algún trámite extraordinario, llamémosle así, usted denúncielo. Y tampoco lo promueva el alcalde, ni el abogado accede a eso. Es todo lo que puede hacer este tribunal y resolver con la convicción que indica la Constitución. Porque hay muchas formas de presionar con decir, han dicho que ya han influenciado al tribunal, de tal manera que si la resolución no es en contra, es porque ya funciona eso. Es otra forma también de influenciar, que en un caso le hemos mandado nosotros al Ministerio Público para que investigue, ¿no? Así que también a usted les exhortamos, a los abogados, a contribuir
¿no?, con su ética profesional, también a cautelar la imagen de este Supremo Tribunal. Y cuando hay algo que conozcan que sea irregular, denúncienlo, sin temor, denúncienlo. ¿Preguntas al caso? Señor presidente, ya que usted ha preguntado sobre el fondo del asunto, en el expediente está acreditado que ese terreno donde encontraron los adobes no es de propiedad del alcalde. Se ha presentado los documentos que acreditan que es de otra persona. En los autos aparece que fuera predio de propiedad municipal. Sí. Municipal. El tema es si esos ladrillos fueron a parar. No, donde fueron los ladrillos. Esos adobes fueron donde fueron los adobes no es de propiedad del alcalde, a eso me refiero. Donde encontraron los adobes. Correcto. Muy bien. ¿Alguna pregunta, colegas? Gracias, presidente. Expediente 1507-2012. Recurso extraordinario interpuesto por el personero legal del Movimiento Regional Construyendo Región contra la resolución número 104-2013 del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que declaró fundada la apelación interpuesta por los señores Luis Alberto Atkins Lergios y Luis Oberti García Alberca contra la resolución número 90-2012 del Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, que declaró infundadas las tachas interpuestas contra el cambio de denominación del Movimiento Regional Construyendo Región. Por el personero legal del Movimiento Regional Construyendo Región concurre el abogado Edgar Zúñiga Morán. Por los señores Luis Alberto Atkins Lergios y Luis Oberti García Alberca concurre el abogado Henry Orlando Grados Méndez. Tiene la palabra el doctor Zúñiga Morán. Muy buenos días. Breve en lo posible. Señor presidente, letrado. Señores magistrados, vengo a este Supremo Tribunal Electoral a interponer recurso extraordinario con la finalidad de que se declare nula la resolución 104A-2013 del Jurado Nacional de Elecciones por las siguientes consideraciones. Teniendo en cuenta que este Supremo Tribunal, ya mediante resolución 4543-2010, ha sentado precedentes respecto a que señala que en este sentido una inadecuada valoración de los documentos y medios probatorios aportados por las partes u obtenidos por el propio órgano jurisdiccional en virtud del principio de dirección judicial del proceso, aplicable también a la jurisdicción electoral, supone una vulneración al derecho del debido proceso de las partes, máxime si la documentación resulta determinante y se erige en el instrumento central que sustenta la decisión del órgano jurisdiccional electoral. En este orden de ideas, la apelación presentada por el señor Lergios y el señor García Alberca establecen muy sucintamente que la adquisición de un kit electoral inicia el trámite de inscripción de una organización política. Este Supremo Tribunal, mediante la resolución 986 del 2012, ya sentó precedente, y eso es lo que nos causa hasta cierto punto admiración, porque ante las mismas premisas que se tomaron para la decisión vertida en la resolución 986 del 2012, el caso, que es similar, se concluye de forma diferente. Es así que hay que tener muy en claro que se diferencie la existencia de requisitos que hay de cumplirse para presentar una solicitud al Jurado Nacional de Elecciones para comenzar la inscripción de una organización política, y muy diferente es la misma solicitud que se presente. Por tanto, en esta resolución 986 a la que he hecho mención, se establece de manera categórica, y esto lo dice así el Pleno, que el procedimiento de inscripción de una organización política se inicia con la presentación de la solicitud respectiva ante el registro de organizaciones políticas. Por lo tanto, resulta evidente que el promotor de la organización Unidos Construyendo no puede oponerse al cambio de denominación. Finalmente, es claro que la adquisición, señores magistrados, de un kit electoral en la OMPE representa una simple expectativa de presentación de una solicitud, la cual puede
que ni siquiera se llegue a cumplir con el número de firmas solicitadas por el Jurado Nacional de Elecciones. Por lo tanto, es claro que no se le puede dar per se validez a la compra de un kit electoral. La resolución cuya nulidad estamos pretendiendo, también establece algo que nos parece hasta cierto punto incomprensible, porque establece que en el caso de autos, el promotor del movimiento regional en vías de inscripción denominado Unidos Construyendo adquirió su kit electoral el 9 de julio del 2012, cumpliendo con todos los requisitos establecidos por la OMPE, entre ellos el certificado negativo de denominación Unidos Construyendo en el registro de personas jurídicas a nivel nacional de la SUNAR y la búsqueda de antecedentes registrales en las oficinas de signo distintivo del INDECOPI. Señores magistrados, el ente o los entes que deben determinar si es competente o no son los entes electorales, llámese RENIEC, llámese jurado, llámese OMPE. Y es más, obra en autos que se realizó una tacha y efectivamente, ¿quién la emitió? La SUNAR Piura, y que a la letra establece: la Alianza Unidos Construyendo deberá inscribirse en el registro de organizaciones políticas considerándose como única para estos fines. En este sentido, y de acuerdo a lo señalados en el párrafo precedentes, la competencia para conocer de esta Alianza Unidos Construyendo y registrarla es la Oficina de Registro de Organizaciones Políticas y no la SUNAR. Por lo tanto, señores magistrados, ante esta falta de motivación de la resolución, solicitamos que mi recurso extraordinario sea declarado fundado. Igual tiempo. Gracias, presidente. Señores miembros del colegiado, en esta oportunidad vengo a solicitar se declare infundado el recurso extraordinario promovido por el recurrente. También es cierto, o también se hace necesario advertir y señalar, señores del colegiado, que el abogado patrocinador del recurrente, frente al recurso extraordinario, no ha señalado argumento idóneo, claro, preciso, sobre la afectación del debido proceso y la tutela procesal efectiva, ¿no? Tal y conforme señala la resolución 306 del año 2005 de este mismo órgano colegiado, donde se debe advertir que para que se pueda señalar o recurrir con un recurso extraordinario ante este colegiado, debe advertirse la afectación del debido proceso y la tutela procesal efectiva. Lo que hace solamente mi colega es reiterar, ¿no?, hechos que ya este colegiado se ha pronunciado oportunamente. Y permítame, por favor, leer solamente un par de minutos acerca de lo que este colegiado ya se ha pronunciado y que viene como centro, a lo mejor, de supuestamente una vulneración al debido proceso. Señor letrado, con mayor respeto, si va a leer lo que este colegiado ya solamente ha resuelto, solo 30 segundos. Remítase a tal y tal considerando fundamento jurídico. Correcto, ¿no? solamente 30 segundos en este extremo, señor presidente. En los considerandos de la consideración preliminar, ¿no?, ya ha quedado demostrado justamente por este jurado, ¿no?, cuál es la posición que ha tomado frente a la adquisición de un kit electoral y cuál es el procedimiento que éste ha seguido. Por lo demás, señor presidente, también se advierte y también se señala solamente en palabras, pero no se evidencia, es que no se ha fundamentado debidamente esta resolución. Muy por el contrario, vengo a rebatir ese argumento y señalo que la resolución 104-A del año 2013 está debidamente fundamentada en el análisis del caso concreto, en los considerando 9, considerando 10, considerando 11, considerando 12 y considerando 13, ¿no? Entonces, ahí está pues toda la fundamentación que este colegiado ya lo ha hecho en forma oportuna. Es más, debo agregar, señores del colegiado, que el promotor del recurso extraordinario también señala que se ha vulnerado su debido proceso cuando él ha sido debidamente emplazado, válidamente, tal y conforme ha concurrido a través de su abogado patrocinador en varias oportunidades cuando éste ha sido citado por este colegiado. Ha sido oído oportunamente, ¿no?,
ha emitido o ha hecho llegar oportunamente medios probatorios en sus recursos que él ha promovido oportunamente. Ha existido motivación de fallo, como lo ha hecho este colegiado. En este orden de ideas que acabo de señalar, se pretende ahora, ¿no?, incorporar nuevas pruebas a un recurso extraordinario cuando no es el momento. El momento para incorporar nuevas pruebas ya pasó. Ahora solamente lo que se busca es, de acuerdo allá a la jurisprudencia electoral, también señalada por este mismo colegiado, que solamente se vea la cuestión de forma o si hay una vulneración al debido proceso. Por estas formas y por estas circunstancias, señores del colegiado, solicito que se declare infundado el recurso extraordinario promovido por el recurrente. Pregunta, señor letrado. Si usted va al ente electoral correspondiente y compra un kit para inscribir una organización política que se llame Galaxia S.A., ¿no?, y de acuerdo a la ley usted tiene 2 años, ¿no?, ¿usted creería correcto que en ese interín se inscriba otra organización con ese nombre, cuando usted tiene 2 años de por medio? A ver, señor magistrado. La pregunta es concreta, ¿no? Y concreto se lo respondo. El cambio de denominación de la organización a la que patrocino es de mucho antes. Entonces, cuando va una nueva persona a comprar un kit electoral, nosotros, como organización ya inscrita, no tenemos la forma como saber que una persona ha ido hace un mes a comprar un kit y está recolectando firmas. Cuando el nombre Unidos Construyendo tiene más de 2 años. Es una alianza política que hoy está en el gobierno regional de Piura. Y que, bueno, el hermano del presidente regional es el que está recolectando estas firmas. Entonces, correcto, no hay forma, yo lo que quiero que me entiendan, señores magistrados, es de que no hay forma cómo saber que una persona está yendo, después de que yo tengo inscrito mi nombre, a comprar un kit para recolectar firmas con mi nombre. Ese es el punto. Pero cuando pido variación del nombre, ¿no estaría yo en una situación de una ventaja inequitativa frente al otro que recién se inicia? Es que pido la variación del nombre porque yo desconozco que hay otra persona que está comprando ese kit. O sea, hay N personas que compran un kit. O sea, correcto, quiero saber cómo puedo saber si efectivamente se han comprado ese kit. Bien, perfecto. Vista la causa, queda el voto. Expediente 1545-2012. Recurso extraordinario interpuesto por Guillermo Enrique Martín Díaz Palacios, abogado de José Ronald Alcántara Infante, contra la resolución número 164-2013 del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que declaró improcedente el recurso interpuesto contra la carta número 83-2012 GOR/RENIEC. Por el señor Ronald Alcántara Infante concurre el abogado Guillermo Díaz Palacios. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC no ha acreditado abogado. Bien, señor letrado, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Señor presidente y señores magistrados del Supremo Tribunal Electoral. Se ha presentado el presente recurso extraordinario en razón de que constante y permanentemente se ha venido vulnerando los principios constitucionales del derecho al debido proceso, la tutela procesal efectiva, y se advierte también una infracción al derecho a la legítima defensa. Pues bien, con fecha 28 de mayo del año 2012, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones comunicó a las instituciones también integrantes del sistema electoral, llámese Oficina Nacional de Procesos Electorales y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, de que las autoridades sometidas a trámites de revocatoria del mandato de autoridades también son parte administrada en dichos procesos de solicitud de inicio de proceso de revocatoria. Pues bien, señor presidente y señores magistrados, también a su vez la Constitución Política establece la pluralidad de instancia. No solamente condiciona al principio que todos los abogados repetimos de la doble instancia. Pues bien, con fecha 3 de febrero del año 2012,
mi patrocinado presentó ante la sugerencia de actividades electorales de RENIE un pedido para que sea notificado y comunicado de los actos de verificación de firmas con motivo de la solicitud de inicio del proceso de revocatoria contra el alcalde y regidores del distrito de Cospán, provincia y departamento de Cajamarca. Es así, señor presidente y señores magistrados, que no tenemos la fecha exacta, entre el 28, 29 o 30 o el 1 de junio del año 2012, la sugerencia de actividades electorales lleva a cabo dicho proceso de verificación, tanto en el proceso semiautomático como en el proceso automático que técnicamente ellos llevan a cabo. Es decir, no se comunicó a mi patrocinado a pesar de que oportunamente lo pide. Entonces, nosotros planteamos un pedido de nulidad contra dicho acto de verificación. Y es así de que mediante la carta 1822 del año 2012, la sugerencia de actividades electorales de RENIE procede a rechazar nuestro pedido de nulidad. Seguidamente nosotros planteamos un recurso de apelación y se forma ante esta digna institución del Jurado Nacional de Elecciones el expediente 1133-2012, por lo cual a su vez genera el oficio 3741, dirigido a mi patrocinado, y la Secretaría General del Jurado Nacional de Elecciones le informa de que como, entre comillas, no se habría agotado la vía administrativa, deriva nuestro recurso de apelación nuevamente al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil a fin de que el superior jerárquico se pronuncie al respecto. Muy bien, la gerencia de operaciones, órgano superior inmediato a la sugerencia de actividades electorales de RENIE, la gerencia de operaciones registrales de RENIE, emite la resolución gerencial número 39, pero en ambos documentos, la primigenia carta 1822 que rechazan nuestro pedido, como también la resolución gerencial número 39, carecen de motivación, porque en ambas resoluciones, señor presidente y señores magistrados, no se pronuncian por sobre nuestro pedido, por sobre la prueba fundamental adjuntada al expediente, es decir, nuestra solicitud de fecha 3 de febrero. Nunca se nos comunicó, nunca se le notificó al alcalde para que pueda, a través de su representante, estar presente en los actos de verificación de firmas. Contra la resolución gerencial, señor presidente y señores magistrados, esta defensa planteó el recurso de revisión, porque consideramos de que tenía que tener conocimiento de la Jefatura Nacional de RENIE por sobre estas arbitrariedades ocasionadas por estos dos órganos de inferior jerarquía de RENIE. Es decir, solicitamos de que la Jefatura Nacional de RENIE se pronuncie al respecto. Y es así que inclusive el artículo 210 de la Ley de Procedimiento Administrativo General ha establecido el recurso de revisión. Lo que no entiendo, señor presidente, y con todo respeto, es que en la resolución que ha dado lugar al presente recurso extraordinario, me refiero a la resolución 164, convalida el acto arbitrario de RENIE en razón de que mediante la carta número 83 de fecha 6 de noviembre del año 2012, RENIE finalmente nos declara improcedente en razón de que nosotros ya habríamos agotado la vía administrativa con motivo de la emisión de la segunda resolución emitida por RENIE, y me refiero a la resolución número 39. Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones, para terminar, no ha tenido en cuenta de que el recurso de revisión está establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Es decir, por ser la Jefatura Nacional el órgano superior que representa como máxima instancia a RENIEC. Por estos, considerando, señor presidente y señores magistrados, esta defensa solicita que se declare fundado el presente recurso extraordinario. Bien, señor abogado. Usted que ha revisado este caso con detenimiento y estudiar la normatividad vigente,
¿En qué forma está regulada la revisión de las resoluciones del RENIEC por parte del Jurado Nacional de Elecciones en forma expresa? ¿Cómo revisa el jurado las decisiones de RENIEC que se agoten la vía administrativa en RENIEC? El artículo, si no me equivoco, los artículos 34 y 35 de la ley 26859 orgánica de elecciones establece de que se plantean los recursos impugnativos expedidos por resoluciones emitidas tanto por la OMPE y por la RENIEC, y es el Jurado Nacional de Elecciones quien lo va a resolver en última instancia. Porque usted ya, ante esa carta de un funcionario de RENIEC, usted apela. ¿no? Es decir... Se apela y va a una gerencia, ¿no? Claro. Entonces ahí viene su recurso de revisión. Primero viene en apelación porque planteamos una nulidad contra la decisión tomada por un órgano de inferior, la sugerencia de actividades electorales de RENIEC. Se genera un expediente aquí en el jurado. El jurado, a través de Secretaría General, lo regresa para que se agote la vía administrativa. La gerencia de operaciones de RENIEC emite ya una segunda decisión mediante la resolución gerencial 39. Entonces, nosotros insistíamos en que RENIEC, a través ya de la Jefatura Nacional, pueda tener conocimiento de que siempre se nos hizo caso omiso a esa carta cursada y presentada con fecha 3 de febrero, muy oportuno, con más de 3 meses y medio de anterioridad al día y fecha del acto de la verificación. Entonces, ante nuestra insistencia, presentamos ese recurso de revisión y, sin embargo, RENIEC genera finalmente la carta número 83, que nos dice que este acto impugnado que el acto impugnado ya habría agotado la vía administrativa. Declaran improcedente, nosotros planteamos el recurso de apelación y el colegiado emite la resolución 164, que hoy es materia del recurso extraordinario. Sí, lo que se invoca por acá es el artículo 210 de la ley 2744, que regula el recurso de revisión. Así es. Pero esta ley dice que el recurso de revisión procede si las dos instancias anteriores fueron resueltas por autoridades que no son de competencia nacional. ¿Se daba este caso con los pronunciamientos de RENIEC? ¿No tenía competencia nacional? Es el único caso en que se admite explícitamente la procedencia, la admisión y procedencia de este medio impugnatorio, digamos, extraordinario, que es un recurso de revisión. Señor presidente, dice, si las dos instancias anteriores fueron resueltas por autoridades que no son de competencia nacional. Señor presidente, con todo respeto, para no darle vueltas, si un órgano de inferior jerarquía al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones rechaza un pedido formulado por esta parte, yo recurro al Pleno del Jurado en última instancia, porque el Pleno del Colegiado del Jurado Nacional de Elecciones es la máxima instancia de esta digna institución. Por lo tanto, consideramos, y yo consideraba como defensa de mi patrocinado, que la Jefatura Nacional tenía que tener conocimiento de estas arbitrariedades cometidas por los dos órganos de inferior jerarquía. Y es así que hacemos uso de este recurso de revisión para que, y además también en protección de lo plasmado por la propia Constitución Política sobre la pluralidad de instancia. No habla de la doble instancia, porque veo en las diferentes audiencias, inclusive en el Poder Judicial, de que los abogados se expresan de que hay doble instancia. No hay doble instancia, porque inclusive en los procesos penales sumarios hay una sentencia, hay una segunda sentencia en sala y después puede ser pasible de un recurso de queja. Entonces el recurso de queja tampoco no podría tener razón de ser legal, ¿no? Entonces ya estaríamos hablando de no infringir lo que la propia Constitución ya ha establecido. Bien, preguntas. Vista la causa, queda el voto. Expediente 745-2012. Recurso extraordinario interpuesto por Wilmer Franklin Durán Terrones contra la resolución número 196-2013 del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que convoca consulta popular de revocatoria del mandato de autoridades para el 7 de julio del presente año. Por el señor Wilmer Franklin Durán Terrones concurre el abogado Carlos Jesús Campos Chávez. Carlos Jesús Campos Chávez. Doctor Campos Chávez, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señores miembros de este pleno. En realidad, el proceso de revocatoria de autoridades
municipales y regionales, está tomando para las autoridades electorales, los entes electorales del país, ciertas circunstancias no previstas quizás como vacíos en la norma. Hemos venido asistiendo y escuchando precisamente que una de las principales implicancias, incidencias a las que se aluden en las resoluciones emitidas por los órganos, en este caso, integrantes del sistema electoral, pero de menor jerarquía que este Supremo Tribunal Colegiado, son aquellas que afectan al debido proceso y a la tutela procesal efectiva. Efectivamente, con fecha 4 de marzo de este año, 2013, el Jurado Nacional de Elecciones, mediante resolución 196-2013, JNE, ha convocado al proceso de consulta popular de revocatoria de autoridades municipales en todo el país. En el caso específico del recurso extraordinario formulado de nuestra parte, está referido exclusivamente a la convocatoria efectuada respecto de las autoridades municipales del Consejo Municipal del Distrito de Yonán, Tembladera, Contumasá, Cajamarca. Y es que ocurre lo siguiente: respecto de estas autoridades municipales y respecto de esta convocatoria, en este expediente 745 que obra en autos, existen diversos cuestionamientos que el Pleno no podría dejar de advertirlos. Y es que se iniciaron precisamente cuando este proceso al que llamamos nosotros de verificación automática y semiautomática, en el que simplemente con una constancia habilita a cualquier ciudadano dentro de los parámetros del ejercicio constitucional del derecho de participación y control para habilitar un proceso de revocatoria, porque inclusive no existen cuestionamientos respecto de cómo o por qué se convoca, pero los habilita básicamente para iniciar ante OMPE un pedido de revocatoria, y eso inmediatamente se traslada ante el jurado y se convoca a un procedimiento. Pero no se advierten las circunstancias alrededor de lo que ocurre cuando se convoca un proceso de revocatoria. En el caso específico y concretamente, vamos a referirnos al tema de los hechos que han ocurrido a nivel del proceso de verificación de firmas. En primer lugar, existe un proceso penal en trámite en donde en una pericia de peritos habilitados por el juzgado competente han determinado que muchas firmas de las que se contienen en los padrones electorales con los cuales se ha convocado a este proceso de revocatoria son falsas, incluso algunas inventadas. Cuando hemos tenido acceso, después de mucho tiempo, a los padrones electorales presentados ante RENIEC, habida cuenta que fueron estos ofrecidos ante un proceso penal para verificar precisamente su veracidad, tanto RENIEC como los peritos del Poder Judicial han establecido que muchas de las huellas digitales para la pericia dactiloscópica no sirven, porque muchas veces las huellas no se colocan bien. ¿En qué consiste el proceso de verificación automática y semiautomática? Se pasa por un software, pasan las firmas, algunas parecen o no, no sabemos qué veracidad tenga, 4 o 5 hojas se recogen por supuestamente los peritos, 4 hojas que no contienen todas las firmas, y si 1 o 2 o 4 se parecen, entonces está listo. Se completó el proceso de verificación automática y semiautomática y aquí está la constancia. Y eso, señores magistrados, resulta que está haciendo incurrir en todo el país a una serie de actos de irregularidad. Lo peor del caso, al margen de la circunstancia de existir estos procesos vedados, es que para el proceso de verificación automática y semiautomática no se convocan las autoridades a las que precisamente se les pretende revocar, para por lo menos en esa instancia validar la existencia o promover por lo menos los argumentos de defensa del debido proceso. En este caso, ¿por qué se ha planteado un recurso extraordinario de revisión contra la resolución 196-2013? Porque consideramos que el proceso de revocatoria, que concluye en la consulta que hace el Jurado Nacional de Elecciones para los distritos electorales a nivel nacional, empieza con ese acto. Con el acto es un todo. Empezamos a comprar el kit electoral y empieza a funcionar OMPE en la venta de los kits electorales. Luego, estos kits se llenan
y pasan a un proceso de verificación. Interviene otro ente, que es el RENIEC. El RENIEC verifica, entrega la constancia a los revocadores, se entrega a OMPE y OMPE se conduce hacia el jurado para hacer la consulta o la convocatoria revocatoria. Todo de este procedimiento ha tenido diversos cuestionamientos de parte no solamente de los afectados con las firmas falsas en el procedimiento, sino ahora, con mi patrocinado, el alcalde y las autoridades del Consejo Distrital de Yonante en Bladera, en Contumaxá, Cajamarca, por cuanto en ninguna circunstancia, y existe medio probatorio en autos, el RENIEC ha validado su participación, a pesar, como ya se ha manifestado también en este tribunal, que con fecha 28 de mayo se expide una resolución por este colegiado en la que obliga a las autoridades de los entes electorales de menor jerarquía a citar, notificar a las autoridades con quienes se pretende iniciar un proceso de revocatoria. Es más, en la resolución 172, que es anterior, perdón, 174, emitida por este pleno, que es anterior a la resolución 196, de cuya parte se cuestiona la convocatoria de este proceso de Yonán, existe la resolución que dice, efectivamente, 174, dice que efectivamente, a pesar que el RENIEC no ha puesto en consideración este órgano colegiado sus respectivos pronunciamientos sobre los cuestionamientos que le fueron derivados. RENIEC desde el año 2012 ha recibido cuestionamientos desde el mes de mayo, desde el mes de junio, julio, agosto, septiembre, y en el mes de febrero del 2013, señor presidente, señores miembros de este colegiado, cuando ustedes se piden la resolución 174 previa a la 196, hicieron conocer que pese a que RENIEC no ha emitido su pronunciamiento sobre los cuestionamientos, ¿verdad?, es necesario cumplir con los plazos que se establecen para la consulta popular, lógicamente desde el ámbito del derecho mayor consagrado en la Constitución, que es el derecho de participación y control ciudadanos. Pero lógicamente este órgano, RENIEC, a pesar de que se acude ante esta instancia administrativa para validar actos, en este caso de nulidad, RENIEC hace caso omiso y fundamentándose en una directiva institucional de RENIEC, a la que alude no ha sido tachada ni cuestionada, y validándose en la ley 26.300, en que dice que no se necesita convocar o participar a las autoridades o a los revocados, a quienes se promueve la revocatoria, no es necesario citarlos al proceso, entonces no lo notifica, y dice no tengo por qué notificarlas, haciendo caso omiso que ya este colegiado en el mes de mayo publicó la resolución del 28 de mayo en que se cuestiona esta falta al debido proceso consagrado en la Constitución, en la Convención Americana de los Derechos Humanos como derecho fundamental, precisamente de que no citar a las autoridades o no convocarlas al proceso para que ejerzan su derecho de defensa significa una afectación al debido proceso. En consecuencia, estos actos que han venido siendo concurrentes de parte de RENIEC y que hasta ahora inclusive se traen a colación porque consideramos que el sistema de verificación es vulnerable para todo el país, no solamente para algunas autoridades, para todo el país. Porque en esa instancia, señor presidente, señores miembros del colegiado, no se puede verificar... Vaya concluyendo ya. Perfectamente. Es así, señor presidente, que nuestro cuestionamiento fundamental y básico está sustentado en esta afectación al debido proceso. Mayor aún si existen medios probatorios en autos que cuestionan la validez de los actos admitidos y que luego este colegiado ha convalidado básicamente al pronunciar la resolución 196 que convoca a todas las autoridades respecto de Yonante en Bladera. Con estos cuestionamientos quisiéramos que se tome especial circunstancia para en esta parte declarar fundado este recurso extraordinario y en todo caso excluir de este proceso de revocatoria a las autoridades cuyos actos procesales han sido viciados y han afectado el derecho a la defensa. Esta resolución 174 que usted menciona del jurado, ¿qué dispone expresamente? ¿Si es resolución o es acuerdo? Resolución dice lo siguiente. Parte resolutiva. Sí, no ha puesto, dice acá, no ha puesto a consideración de este órgano colegiado sus respectivos pronunciamientos sobre... ¿Es resolución o es un acuerdo del Pleno? Es un acuerdo del Pleno, perdón. Es un acuerdo del Pleno, sí. Es un acuerdo del Pleno. Y en ese sentido debe precisarse que los pronunciamientos que los órganos electorales emitan con posterioridad será respecto de su oportunidad. ¿Tiene el folio del expediente acá? En el expediente 745 está la resolución completa. ¿Fojas?
No las tengo a la mano, pero sí está en el escrito número 13. Bien, del universo de firmas que presentó, 25% me imagino, o un poco más de repente, que presentaron los promotores de la revocación, ¿qué cantidad o qué porcentaje de firmas han sido cuestionadas en el proceso penal y en la pericia que usted hace mención? En la pericia hay cuestionadas 6 firmas. Con 5 firmas ellos superan el récord mínimo, ¿verdad? Yeah. Hay 6 firmas cuestionadas y verificadas que están cuestionadas. ¿Estado del proceso penal? Se encuentra en etapa de investigación preliminar a nivel del juzgado de Cajamarca, pero no obstante eso, bueno, ya la pericia que va a ser emitida por peritos habilitados por la misma Corte de Cajamarca, ya están dando las luces de que esta pericia o que estas firmas van a encontrar un responsable final de alguien que inventó o falsificó o fabricó las firmas. ¿Este proceso penal está con el nuevo Código Procesal Penal? Con el nuevo Código Procesal Penal, efectivamente. No hay ninguna medida cautelar ahí, no hay nada. Ninguna medida cautelar emitida, dado que aquí básicamente la afectación del proceso es resuelta por este tribunal. Vista la causa, queda el voto. Expediente 1372-2012. Recurso extraordinario interpuesto por Lorenzo Peche Rengifo contra la resolución 1140-2012 del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que declara infundada la apelación y confirma los acuerdos de consejo que declararon improcedente el pedido de vacancia de Raúl Eduardo Silva Mayurí, regidor del Consejo Provincial de Bolívar. Por el señor Lorenzo Peche Rengifo concurre el abogado Luis Alberto Sánchez Coronel. El señor Raúl Eduardo Silva Mayurí no ha acreditado abogado. Señor letrado, tiene uso de la palabra, lo escuchamos. Señor presidente, señores magistrados, muy buenos días. Vengo en representación del señor Peche Rengifo a interponer el recurso extraordinario contra la resolución 1140-2012 por afectación al debido proceso en la medida que no han sido valorados adecuadamente y en forma conjunta los medios probatorios que se encuentran en el expediente. Las causales por las cuales se ha solicitado la vacancia es por nepotismo y por restricciones en contratación. La resolución 1114 que venimos a cuestionar reconoce en primer lugar que se encuentra acreditado el vínculo de parentesco. Acepta también que se encuentra acreditada la relación laboral entre la Municipalidad Provincial de Bolívar y la prima hermana de el funcionario municipal de quien estamos solicitando la vacancia. Sin embargo, en el tercer aspecto, cuando se analiza las posibilidades de la injerencia de el entonces regidor y actual alcalde de la Municipalidad Provincial de Bolívar, señala los considerandos de la resolución que no se encuentra acreditada la injerencia del alcalde, sustentada básicamente en una razón que hasta cierto punto, señores magistrados, es sorprendente ver cómo se utiliza este argumento en esta resolución. ¿Y cuál es? Se señala que la provincia de Bolívar es una provincia que tiene 16.650 habitantes y una superficie de 1.719 kilómetros cuadrados. Y que por esa razón, posiblemente, el entonces regidor no habrá tenido conocimiento que su sobrina había sido contratada en la municipalidad. Y no se ha tenido en cuenta, señores magistrados, que en el expediente está claramente demostrado, en principio, que ambos viven en la ciudad capital de la provincia de Bolívar. Y no solamente que ambos viven en la ciudad capital de la provincia de Bolívar, sino también que viven en la misma cuadra, en la misma calle, a 100 metros de la municipalidad, del local municipal. El regidor de quien se solicitó su vacancia vive en el domicilio adjunto contiguo a su prima hermana, quien fue contratada en la municipalidad, y el lugar donde desarrollaba sus trabajos, el almacén municipal,
se encuentra junto a la vivienda del entonces regidor y actual alcalde y entre la vivienda de él y el Palacio Municipal, 100 metros a la redonda. Entonces, y no solo ello, señor presidente, las documentales se encuentran en el expediente donde está claramente señalado el domicilio de cada uno de ellos, el domicilio de la señorita contratada y el domicilio del regidor. Está el contrato por servicios personales, donde se señala la calle Cáceres sin número del distrito y provincia de Bolívar. Está la denuncia por falsificación de documentos que el entonces regidor había puesto por algunos motivos, donde señala también la misma dirección, Cáceres sin número del distrito y la provincia de Bolívar. Está la cédula de notificación en otro proceso que se le seguía al entonces regidor, Cáceres sin número de la provincia de Bolívar, cédula de notificación en ese proceso. Documentos que él mismo presentaba a la Municipalidad de Bolívar, donde señala su domicilio. Entonces, yo me atrevería a pensar que los magistrados han sido sorprendidos en la redacción de esta resolución, cuando se señala como argumento que no viven cerca ni se conoce el lugar del domicilio. Señor abogado, eso no le vamos a permitir. Las Aquí nadie disculpas, sorprende. ¿Qué cosa quiere decir usted? ¿Que nosotros firmamos? No, nosotros pido revisamos. disculpas por el explosivo, La interpretación es señor una cosa, no han sido sorprendidos aquí. Señor ¿Ya? presidente, entonces le decía hace un momento que están en el expediente todos los medios probatorios donde se señala exactamente la dirección domiciliaria tanto del entonces regidor como de la señorita que es su sobrina y contratada en la Municipalidad Provincial de Bolívar. En ese sentido, consideramos que no han sido valorados adecuadamente todos estos medios probatorios. Eso es en la parte relacionada con la causal de nepotismo. La otra causal, señor presidente, está relacionada con las restricciones de contratación. Igualmente, atendiendo a los mismos criterios, al test que el Jurado Nacional de Elecciones ha aprobado para evaluar de qué manera se dan las circunstancias y si configura o no la causal de vacancia en el caso de restricciones a la contratación, y cuál está en la resolución impugnada, probado la contratación. ¿Qué es lo que se señala? Se señala que no procede la vacancia en razón a que este regidor ha presentado en el expediente un documento denominado acta de separación de cuerpos, cuando nosotros hemos demostrado en la etapa anterior que la separación de cuerpos es un procedimiento previsto y con una formalidad que lo señala la ley que modifica. Disculpe, señor presidente. Continúe, señor. Lo relacionado a la formalidad que debe llevarse para disolver una unión de hecho, formalidad que no se ha cumplido. Pero no solo eso, señor presidente. En noviembre del año pasado, el mismo señor regidor presenta ante el juzgado de paz de la provincia de Bolívar un documento por el cual él mismo le dice, señor juez, y este documento también obra en el expediente, le dice, señor juez, solicito dejar sin efecto esa acta de separación de cuerpos que la hicimos en un momento determinado y que la hice, dice él textualmente, la hice porque tenía problemas con mi conviviente y problemas que me hacían en la Municipalidad Provincial de Bolívar. Pido a usted que se deje sin efecto esa acta de separación de cuerpos porque mis hijos la están tomando en serio y puedo tener cualquier problema más tarde. En ese sentido, señor presidente, vengo a invocar al jurado, a solicitarle que se rectifique esta resolución impugnada, se valore adecuadamente los medios probatorios que se encuentran en el expediente que han sido aportados en su oportunidad, se deje sin efecto dicha resolución y como consecuencia de ello se declare la vacancia del entonces regidor y actual alcalde de la provincia de Bolívar. Muchas gracias, señor presidente. Señor abogado, la primera causal que usted ha expuesto es sobre nepotismo, regidor y sobrina.
Pero usted no nos ha, regidor con su sobrina, ¿no? La contratación. Exacto. Usted nos ha hablado de un tercer elemento que es importante también, es la injerencia. ¿Cómo estaría aprobada la injerencia, o sea, la influencia que tuvo el regidor en la presunta contratación de esta pariente? Sí. Breve, la injerencia. Sí, señor presidente. El jurado tiene claro el poder que tienen los regidores como miembros del Consejo Municipal. Y en diferentes resoluciones también está señalado que muchas de las veces no hay documento que pruebe por el cual el regidor le diga, oye, alcalde, contrata a mi sobrina o contrata a mi prima. Y se conoce perfectamente el poder que tienen ellos como regidores. Y habiendo conocido este hecho de contratación, en ningún momento este regidor se opuso, como sí lo ha hecho, como sí lo ha hecho otro regidor y también se encuentra en el expediente. O sea, conociendo su contratación, nunca se ha opuesto. Bien. Vista la causa, Carlos. Gracias, señor presidente. Expediente número 158-2013. Recurso de apelación interpuesto por Flor de María Fasabi Vela contra el acuerdo de consejo que rechaza la solicitud de vacancia de Edwin Nel, Marina Trigoso y Luis Antonio Ramírez Flores, regidores del Consejo Distrital de la Banda del Chilcayo. Por doña Flor de María Fasabi Vela concurre el abogado Nilo Egocheaga Alvarado. Por los señores Edwin Nil Marina Trigoso y Luis Antonio Ramírez Flores concurre el abogado Juan Carlos Morán Segarra. El doctor Nilo Egocheaga, póngase de pie, tiene uso la palabra. Señor presidente, señores magistrados, en representación de la señora Flor de María Fasabi Vela, solicito en forma puntual, señor presidente, se sirva a revocar el acuerdo del Consejo Municipal del Distrito de la Banda de Chilcayo de la provincia de Tarapoto, departamento de San Martín, que declaró no haber lugar al pedido de vacancia interpuesta contra los regidores Luis Antonio Ramírez Flores y Edwin Neil María Trigoso por falta de pruebas consistentes. Señor presidente, los regidores, materia de solicitud de vacancia, han incurrido en la causal de vacancia previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que prohíbe ejercer funciones y cargos ejecutivos o administrativos a los regidores municipales dentro del mismo municipio. Señor presidente, en este caso está fehacientemente probado en autos con documentos que se ha presentado, que sería largo enumerar, hay 38 documentos ahí, con la que se prueba fehacientemente la causal de vacancia en que han incurrido los señores regidores. Para ser breve, señor presidente, la cosa está clara, solicito pues se sirva a revocar la resolución del Consejo Municipal de solicitud de vacancia de ambos regidores. Eso es todo. Gracias. Muy bien, el doctor Morán Segarra, igual tiempo. Señor presidente, señores magistrados. Disculpen, no voy a usar el mismo tiempo porque venimos a ejercer una defensa adecuada, señor presidente. El pedido de vacancia contiene efectivamente un montón de causales. Son 38 causales de vacancia. Invocadas, imputaciones, 38. Comprendidos en 36 acuerdos de consejo. Choclazo. 36 acuerdos de consejo. No es suficiente sostener que hay causales de vacancia. Desde el punto de vista del debido proceso o del ejercicio adecuado del derecho, es indispensable que ese pedido de vacancia se sustente en un medio de prueba, en un medio de prueba adecuado, que engarce, que enganche el petitorio, la solicitud de vacancia con el medio de prueba idóneo. Sucede, señor presidente, que examinado este expediente, todas las causales invocadas, que son 30 y tantas, presentan un medio de prueba denominado acuerdos de consejo.
todos se refieren a acuerdos de consejo. Hay que entender entonces, si el medio de prueba es acuerdo de consejo y el motivo es el artículo 11 de la ley de la materia, lo que tiene que hacer el solicitante de la vacante es presentar el acuerdo de consejo y consecuentemente haber solicitado la vacancia de los regidores conformantes que formaron parte de ese acuerdo de consejo. En este municipio son 7 regidores y todos los acuerdos tomados los han tomado los 7 regidores. Sin embargo, el pedido de vacancia se refiere únicamente a 2 regidores. El pedido de vacancia se refiere únicamente a 2 regidores. ¿Acaso los 2 regidores son el consejo? ¿Es lo mismo 2 regidores que consejo? No, el consejo es un órgano que toma acuerdos. Y en este caso son 7 regidores que han tomado los acuerdos. ¿Cómo es que la solicitud pide la vacancia de 2 regidores? O sea, ha digitado, ha dicho, estos 2 no me gustan, a estos los vaco, a los otros no los vaco. Claro, o sea, si fuese de simple no existiría el derecho. El derecho exige que el medio de prueba sea idóneo, sea conectado a la causal de vacancia. Y si la causal de vacancia tiene como medio de prueba los acuerdos de consejo, entonces debió demandarse, debió pedirse la vacancia de todos los regidores, de todos los miembros del consejo. En segundo lugar, por ejemplo, hace poco en la Municipalidad Provincial de San Martín, el Jurado Nacional de Elecciones resuelve un caso de vacancia, igualito, por la misma causal, el mismo hecho, pero el solicitante de la vacancia pide la vacancia de los 9 regidores conformantes del consejo, cosa que es lo correcto, y correctamente el jurado vacó pues a los 9 regidores, cosa que me parece bien. ¿Por qué? Porque es un órgano deliberativo que ha tomado el acuerdo y tiene que ser sancionados. No puede abusarse del derecho y digitar, a este les aplico la ley y a este no les aplico la ley, tratando de indudablemente ejercer indebidamente los derechos que le otorga la ley al impugnante de un acuerdo de consejo. Respecto a este mismo tema, también hay otra ejecutoria. Todas ellas basadas en la interpretación que el jurado hace de la 241. En la municipalidad de Huaylas hubo un caso parecido. La resolución 389 del jurado. Igual, el pedido de vacancia es de 2 regidores, el medio de prueba, los acuerdos de consejo, pero ahí hay una diferencia. El acuerdo de consejo es de que se lleve a cabo un concurso para contratar un profesor. Ese es el acuerdo de consejo. Pero también dice el acuerdo de consejo que son miembros del propio consejo, a estos 2 regidores, los que van a constituir una comisión que va a examinar a los postulantes y va a designar quién es el ganador. Ese segundo extremo, ese que acoge el jurado y vaca a los 2 regidores. Mejor dicho, no basta el acuerdo, sino que tiene que irse al análisis concreto de la situación de hecho producido. ¿Qué vínculo hay entre el acuerdo de consejo y el evento? El vínculo es que los regidores asumen indebidamente una función administrativa y ellos evalúan a los candidatos y dicen, este es el ganador. Y el alcalde valida eso. Ahí sí hay indudablemente el hecho a que se invoque en el artículo 11 de la ley. Hay una usurpación indebida de funciones administrativas o ejecutivas. En el caso de autos, señor, lo único que hay como medio de prueba son los acuerdos de consejo, los 36 acuerdos de consejo, sin individualizar cuál es la responsabilidad. Concluya, señor abogado. ¿Cuál es la responsabilidad del señor regidor?
Concluyo solicitando, señor, se confirme el acuerdo de consejo aprobado y se desestime el recurso de apelación. Bien, vista la causa que al voto. Expediente número 1506-2012. Recurso de apelación interpuesto por Verónica Santa Valdés Medina contra el acuerdo de consejo que rechazó la solicitud de vacancia de Pedro Raúl Rospigliosi Maldonado, Jorge Adalberto Paredes Mancilla, Mariano Ticona Amonés, Freddy Javier Guashualdo Guanacuni, Lisetti Madeleine Tica Mendoza, Noemí Lisbeth Nina Coarte, Rogelio Cayomamani Cayomamani, Juan Alberto Seminario Machuca y William Velázquez Chipana, regidores del Consejo Digital de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa. Doña Verónica Santa Valdés Medina no ha acreditado abogado. Las autoridades municipales mencionadas tampoco han acreditado abogado. Bien, al voto. No hay más causa que llamar, señor presidente. Correcto. El acto público ha concluido. Bueno, vamos a abrir.